La mayoría de las personas quieren alcanzar la famosa libertad financiera. Todos sueñan con vivir sin preocupaciones por el dinero. Pero existe una verdad incómoda que pocos están dispuestos a enfrentar. No es el trabajo el que mantiene a las personas estancadas. Son ellas mismas. Vivimos en una sociedad donde se ha normalizado quejarse del trabajo de 9 a 5. Las personas se sienten atrapadas. Repiten que el sueldo nunca es suficiente, que el empleo les consume todo el tiempo y la energía. Siempre dicen que si tan solo tuvieran un mejor trabajo o más horas libres, podrían hacer algo más con sus vidas. Pero aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. El problema no es el trabajo. El problema es lo que cada persona decide hacer con el tiempo que tiene fuera de él. Muchos prefieren culpar a su empleo por su falta de progreso, en lugar de admitir que el verdadero problema es cómo utilizan ese tiempo libre y cómo administran el dinero que reciben cada mes. Porque es mucho más fácil quejarse que tomar acción. Marcos tenía 28 años y trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Su sueldo era promedio, algo que muchos considerarían decente, pero para él nunca era suficiente. Pasaba 8 horas al día, ofreciendo productos que no podía permitirse comprar, y regresaba a casa con la frustración acumulada de un trabajo que sentía que lo mantenía atrapado. Se había convencido de que su empleo era el culpable de sus problemas financieros. Lo repetía a diario, como un mantra pesimista, que se esforzaba por justificar. Decía que las comisiones eran injustas, que su jefe no valoraba su esfuerzo y que el dinero nunca alcanzaba. Pero si alguien le preguntaba qué estaba haciendo para mejorar su situación, su respuesta siempre era la misma. No tengo tiempo, no tengo energía, este trabajo me consume. Curiosamente, Marcos siempre encontraba energía para otras cosas. Su día empezaba con un café costoso que compraba en la cafetería de moda, porque según él, era la única forma de arrancar el día con algo de motivación. Después, durante la pausa de almuerzo, casi siempre comía en restaurantes con sus compañeros, gastando dinero que decía no tener. Al salir del trabajo, su rutina era prácticamente la misma. Iba directo a su departamento, se tiraba en el sofá y pasaba horas viendo series en Netflix o navegando sin rumbo en redes sociales. A veces, llamaba a sus amigos para salir a tomar algo, porque, según él, necesitaba desestresarse. Y cada semana, al revisar su cuenta bancaria, volvía a repetir el ciclo de quejas. Este trabajo es un asco. Nunca voy a salir adelante con este sueldo. Lo que Marcos no quería admitir era que su problema no era su sueldo. Era cómo decidía usarlo y lo que hacía con su tiempo libre. Todo cambió el día que conoció a Claudia, una nueva compañera que acababa de ser contratada como vendedora en la tienda. Durante un descanso, la vio sacando un envase con comida casera, mientras él hacía fila para comprar un almuerzo caro que ni siquiera le gustaba tanto. Con una sonrisa burlona y algo de superioridad, Marcos no pudo evitar hacer un comentario impertinente. «Oye, Claudia, ¿por qué te traes ese envase de comida feo al trabajo? ¿No sería más cómodo simplemente comprar algo en el restaurante de al lado? Sirven buena comida, y así te evitas andar cargando con eso todos los días». Claudia levantó la mirada sin molestarse por el comentario. Su respuesta fue directa y sin rodeos. «Porque prefiero gastar mi dinero en cosas que realmente importan, Marcos. No en comida cara que puedo preparar yo misma por una fracción del precio». «Sí, claro», dijo Marcos con sarcasmo. «Es que con la miseria que pagan aquí, no lo considero una miseria», respondió Claudia con tranquilidad. «Podría ser mejor, sí, pero en mi caso es suficiente para vivir, costear mis estudios y además ahorrar para mi propio emprendimiento». Marcos se quedó sorprendido. Esa respuesta no era la que esperaba. «¿Estás diciendo que logras ahorrar y emprender con este sueldo?», preguntó con incredulidad. «Así es. No es fácil, pero se puede lograr si aprendes a usar bien tu dinero», dijo Claudia con seguridad. Marcos, aún sin salir de su asombro,
le preguntó cuánto estaba ganando, y Claudia, sin ningún reparo, le dijo su salario. Marcos quedó aún más sorprendido al saber que, en realidad, Claudia ganaba menos de lo que él pensaba. Ahora la confusión era completa. ¿Cómo era posible que Claudia pudiera emprender aparte de su trabajo si ella ganaba menos, y a él no le alcanzaba para nada? Con curiosidad genuina, Marcos no pudo evitar preguntar: «¿Pero cómo lo haces? ¿Cómo puedes ahorrar, estudiar y hasta emprender si yo siento que a mí apenas me alcanza para vivir?» Claudia lo miró con seriedad y le lanzó la pregunta que lo dejaría sin palabras. ¿Sabes exactamente en qué gastas tu dinero? Y, más importante aún, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Lo usas productivamente o simplemente te sientas en casa a ver Netflix? Marcos no supo qué responder. Se quedó en silencio, sintiéndose expuesto, porque la verdad era que nunca había llevado un control real de sus gastos ni de su tiempo. Todo se le iba en quejarse del trabajo y fantasear con un futuro mejor que nunca parecía llegar. Claudia continuó: «Mira, si quieres un consejo, durante este mes, anota en tu agenda todos los gastos que tienes, desde los más grandes hasta los más pequeños. Vamos, que, si compras un caramelo, debes anotarlo. También lleva un diario de lo que haces después de salir del trabajo. Anota cada actividad, desde la hora en que llegas a casa hasta la hora en que te vas a dormir». «¿Y para qué haría todo eso?», preguntó Marcos, intrigado. «Para que te des cuenta de en qué estás gastando tu dinero y tu tiempo. Al finalizar el mes, si quieres, nos sentamos nuevamente a revisar tus gastos y evaluar el uso que haces con tu dinero y tu tiempo. Te aseguro que encontraremos la respuesta y quizá la solución». Esa tarde, mientras él seguía masticando su costoso almuerzo sin sabor, algo se le quedó dando vueltas en la cabeza. Marcos aceptó el reto de Claudia. Durante todo ese mes, anotó cada gasto que realizaba, sin importar cuán pequeño fuera. Desde su almuerzo diario, hasta el café que compraba cada mañana, pasando por las aplicaciones de entretenimiento, las compras compulsivas en internet y las salidas nocturnas con sus amigos. También llevó un registro detallado de su tiempo libre. Descubrió que pasaba horas frente al televisor, en las redes sociales o simplemente quejándose de su situación, en lugar de hacer algo para cambiarla. Al finalizar el mes, Marcos se encontró con un patrón alarmante. Su dinero se iba en pequeñas cosas que, acumuladas, representaban una parte enorme de su salario, y su tiempo libre se desperdiciaba completamente en actividades que no le aportaban nada valioso. Cuando Claudia y él se sentaron a revisar sus registros, todo se hizo evidente. «¿Te das cuenta, Marcos?», dijo Claudia con un tono amable pero firme. «El problema no es tu trabajo. El problema es cómo decides gastar tu dinero y tu tiempo. Todo eso se traduce en oportunidades que estás dejando escapar». Claudia le comentó que, aunque también tenía un sueldo promedio, había logrado ahorrar un poco cada mes. No por ganar más que él, sino por tomar decisiones más inteligentes. Preparaba su comida en casa, había dejado de gastar en cafés innecesarios y usaba su tiempo libre para aprender sobre marketing digital, un área que le interesaba y que había empezado a monetizar con pequeños trabajos freelance. Para Marcos, esa conversación fue un balde de agua fría. No era que Claudia tuviera mejores oportunidades, era que ella había decidido crearlas en lugar de esperar que alguien se las diera. Marcos se dio cuenta de que su peor enemigo no era su trabajo, era él mismo. Se sintió avergonzado, pero, de alguna forma, también motivado, porque por primera vez entendía que, aunque su trabajo no era perfecto, su situación no dependía exclusivamente de eso. Dependía de sus propias decisiones. Decidió que ya era hora de hacer algo al respecto, pero esta vez, de manera consciente y estratégica. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Marcos llegó a casa y no encendió la televisión. En lugar de eso, se sentó frente a su computadora
y revisó con brutal honestidad sus cuentas bancarias y a crear presupuestos. Las semanas siguientes, Marcos comenzó a hacer cambios, pequeños, pero constantes. Dejó de comprar cafés costosos y empezó a prepararlos en casa. Comenzó a llevar comida al trabajo, aunque al principio le resultó incómodo que sus compañeros lo miraran con curiosidad. Pero lo más importante fue que, por primera vez, Marcos decidió usar parte de su tiempo libre para aprender algo nuevo. Se dio cuenta de que sus quejas y su frustración no cambiarían nada si no tomaba acción. Recordó lo que Claudia había mencionado sobre el marketing digital, y aunque al principio le parecía un mundo completamente desconocido, decidió darle una oportunidad. Con el poco dinero que había logrado ahorrar aplicando los consejos de Claudia, se inscribió en un curso económico en línea. Sabía que, si quería resultados diferentes, tenía que hacer cosas diferentes. Así que, cada día, después de salir del trabajo, en lugar de salir con sus amigos o perder horas valiosas revisando redes sociales y viendo series en Netflix, Marcos se sentaba frente a su computadora con un propósito claro. Al principio, todo le parecía complicado. Términos que nunca había escuchado, conceptos que parecían imposibles de comprender. Pero en lugar de rendirse, continuó. Dedicaba al menos un par de horas diarias a estudiar, practicar y construir algo por su cuenta. Y aunque al principio no veía resultados inmediatos, había algo diferente esta vez. Por primera vez, sentía que estaba invirtiendo su tiempo en algo que realmente importaba. Estaba aprendiendo, mejorando y, sobre todo, tomando control de su vida. Esa sensación de progreso, aunque pequeña, era lo que lo motivaba a seguir adelante cada día. Marcos comenzó a aplicar lo que aprendía. Creó un pequeño proyecto online, ofrecía sus servicios de marketing a negocios locales y aprovechaba cualquier oportunidad para seguir mejorando. No era un proceso rápido ni sencillo, pero cada pequeño logro le daba más impulso para seguir avanzando. Lo que antes había sido tiempo desperdiciado, ahora era tiempo productivo. Había dejado de ser un simple espectador de su propia vida y se había convertido en alguien que estaba dispuesto a hacer lo necesario para cambiar su situación. Con el tiempo, Marcos dejó de culpar a su trabajo. Había comprendido que su progreso no dependía únicamente de cuánto ganaba en su empleo diario, sino de lo que decidía hacer con su tiempo y su dinero una vez que salía de ese lugar. Había descubierto que la verdadera libertad no se encontraba en cambiar de trabajo constantemente o en esperar que alguien más le diera una mejor oportunidad, sino en aprender a crear sus propias oportunidades con lo que tenía a su alcance. Ahora, cuando escuchaba a sus amigos quejarse de sus empleos, mientras gastaban cantidades absurdas en tragos, fiestas o compras impulsivas, simplemente sonreía, porque entendía algo que ellos no. No era que tuviera mejores oportunidades o que ganara más dinero que ellos. De hecho, muchos de sus amigos tenían trabajos con mejores sueldos y aparentaban un éxito que solo existía en redes sociales. La diferencia era que Marcos había decidido dejar de culpar al sistema, a su jefe, a su sueldo. Había decidido mirar hacia adentro y ser brutalmente honesto consigo mismo. Había entendido que el verdadero obstáculo no era su trabajo de 9 a 5. Era la comodidad de no hacer nada diferente con el tiempo que tenía libre. Era la mentalidad conformista que lo mantenía atado a la misma rutina día tras día. Marcos comprendió que su empleo, ese trabajo que tantas veces había despreciado, no era más que una herramienta, algo que le daba la estabilidad necesaria para construir algo mejor. Ahora sabía que las horas fuera del trabajo eran su verdadero tesoro, que ese tiempo era la clave para crear, aprender y mejorar. Y mientras otros se conformaban con quejarse de sus trabajos sin hacer nada al respecto, Marcos estaba construyendo su propio camino hacia algo mejor. Porque había descubierto que no importa cuán duro sea tu trabajo de 9 a 5, si decides aprovechar al máximo el tiempo que tienes fuera de él, siempre podrás avanzar hacia tus objetivos. Amigo, si sientes que tu trabajo te tiene atrapado
Si crees que tu empleo es lo que te impide avanzar, pregúntate primero, ¿qué haces con tu tiempo libre? ¿Qué haces con el dinero que generas? Porque la verdad es esta. El trabajo que te da de comer no es el que te tiene estancado, es lo que decides hacer con el tiempo que te queda fuera de él. Y aún más importante, la comodidad de culpar al trabajo es el refugio de quienes prefieren no hacer nada. La decisión está en tus manos. Nadie más puede tomarla por ti. Así que deja de culpar al trabajo, deja de culpar a las circunstancias. Empieza a actuar, porque el único que tiene el poder de cambiar tu vida eres tú. Dale like y suscríbete para escuchar más historias con propósito que pueden cambiar tu vida. Deja un comentario contándome, ¿qué estás haciendo con tu tiempo libre? ¿Estás avanzando o simplemente sobreviviendo? Quiero leerte. Nos vemos en la próxima historia.